Bueno, la encuesta CADEM reveló que más chilenos se consideran hoy de clase media baja respecto del año 2019. Aquí está Belén Vázquez para contarnos los detalles de este sondeo, de este estudio particular. ¿Cómo estás, Belén? Bienvenida. Bien, Nati, muchas gracias. Hay detalles bien importantes en esta encuesta que se llama El Chile que viene y es un especial que se hizo de clase media y que entrega unos datos bien reveladores respecto a cómo los chilenos están percibiendo su situación socioeconómica. El principal es que aumentó la clase media baja si tomamos como referencia el momento en el que inició este estudio, que fue en agosto de 2019. En ese entonces teníamos, te digo el tiro la cifra exacta, un 32% y ya ahora tenemos un 40% de personas que se perciben como clase media baja. Ahora bien, en lo que es clase media, o como algunas personas también le llaman clase media, esa cifra varió y en 2019 teníamos un 43% y ahora esa cifra disminuyó a 36%. Ahora, Belén, es importante porque esa es una autopercepción. La gente es lo que dice de su propia situación económica familiar. Porque el término clase media da para mucho. De hecho, muchísimas personas se consideran de clase media y no son de clase media. Por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos que entender de clase media o solamente lo que vale es la percepción de que su situación económica se ha ido deteriorando? Lo que pasa es que hay varias maneras de definir la clase media, como bien decías tú. En la práctica, lo que se hace es que la clase media se define en función de los estratos socioeconómicos que se han definido para, por ejemplo, los estudios de mercado, y ahí es donde podríamos desprender una clase media desde lo que se conoce como grupo A, B, C, C1, C2, C3, grupo D y E. Los D y E serían la clase, los estratos más bajos, y el grupo C sería lo que se considera clase media. C1 sería clase media alta, C2 clase media y C3 sería clase media baja. Sin embargo, también hay otras concepciones de lo que es la clase media y, por ejemplo, en el estudio un 38% de las personas lo define como básicamente vivir con lo justo, tener limitaciones económicas y también estar propensos a una inestabilidad laboral. De hecho, ese es uno de los mayores miedos que se manifiestan en esta encuesta. Las personas, un 38% considera como un temor muchísimo más grande que, por ejemplo, la delincuencia o los problemas de salud, el riesgo a perder su empleo. Y esta sensación de que la situación socioeconómica se ha visto perjudicada, dicen los analistas, responde porque en comparación al año pasado, las personas están teniendo menos ingresos, no solo porque la inflación se va comiendo los sueldos de las familias, sino también porque el año pasado habían ingresos extra provenientes de una parte de los retiros de fondo y otra también de las ayudas estatales. Las personas dejaron de recibir ese dinero y por lo tanto su condición socioeconómica cambió, sumado a lo que yo les decía de la inflación. Pudimos recoger durante esta mañana testimonios en la calle, salimos a preguntarle a la gente cómo se percibían ellos y esto fue lo que nos dijeron. Los escuchamos. Yo creo que clase media baja, porque mis ingresos están dentro de ese rango. Está difícil vivir, pagar las cuentas, comprar una casa, comprar un auto. No es como antes, que a lo mejor uno podía acceder a más cosas. Ahora con los precios actuales el sueldo no alcanza para lo que alcanzaba antes. Estoy entre la media y media baja porque, como te digo, las cosas han sido bastante difíciles. Hoy en día, como está hoy día, el panorama en Chile está como súper complicado. Media baja. ¿Por qué? Por el sueldo. Son bajos y no alcanza para todo lo que uno quiere de repente. Sí, pagar cuentas, tiene que endeudarse para tener algo en la casa. Conversábamos, Mati, que hay varias definiciones de clase media. Ahí yo les explicaba que va a depender del estrato, según el enfoque de mercado también, pero hay una gran parte de la población que se define como clase media, pero está en este rango de lo que podríamos considerar clase media emergente o clase media vulnerable, que básicamente son personas o familias que en la eventualidad, por ejemplo, de perder su empleo o de enfrentarse a una enfermedad o algún imprevisto de salud,
definitivamente pasan a la pobreza, es decir, una persona que deja de recibir sus ingresos durante un mes y podría pasar a la pobreza. Eso ya es clase media emergente y también es preocupante porque gran parte de este segmento de la población recurre al endeudamiento. De hecho, el 48% de las personas que se perciben a sí mismas como clase media baja están extremadamente endeudados, y el dato es aún más preocupante, Mati, porque dentro de las personas de clase media baja y de la clase baja, a ellos es el ítem que más les está costando pagar son los alimentos, sobre todo ahora que el precio ha subido por la inflación. Sobre clase media emergente o vulnerable conversamos también con el economista Guillermo Acuña, lo vamos a escuchar. Las personas son afectadas por sesgos como el sesgo de disponibilidad, que es basarse en la información más reciente para evaluar su situación financiera o económica en general. Entonces ahí, por ejemplo, están siendo afectados por la inflación, por los términos de los subsidios, por la falta de oportunidades del mercado laboral. Suelen haber lo que se llama el sesgo de sobreinferencia, que a partir de ciertas situaciones puntuales las personas generalizan un resultado al resto de la población. Entonces, por ejemplo, cuando ellos o alguien conocido pierden empleo, suelen asociarlo a un desempleo generalizado en el país. Sabemos, Mati, que por supuesto una situación económica adversa perjudica la salud mental y también la percepción de felicidad que tienen las familias y también, por ejemplo, los jefes de hogar, y así también lo demuestra CADEM, porque claro, mucho se dice que el dinero no hace la felicidad, pero en algunos casos ayuda bastante, y lo vamos a graficar con los datos que arroja la encuesta, porque mira, entre las personas que se ubican en la clase media baja, en ese segmento, un 34% manifiesta ser algo feliz. Felicidad en etapa media. Sin embargo, en la clase baja, más de la mitad de las personas dice ser poco o nada feliz, el 55%. Y ese es un dato que también preocupa bastante. Porque y ahora, no hay tiempo para, o sea, no hay poder adquisitivo como para la recreación, para poder darse un gusto, para poder comprarse algo rico, para poder hacer un regalo a alguien que uno quiere. O sea, en la práctica se vive para trabajar. Exactamente. Y para comer. Y para comer. Ahora, si lo llevamos, yo les digo esto de que el dicho versa que la plata no hace la felicidad, bueno, es que al parecer sí la hace en alguna parte, porque en la clase alta, 7 de cada 10 personas encuestadas aseguran ser muy felices. Por lo tanto, ahí entra un poco este dilema de finalmente si el dinero hace o no la felicidad. Probablemente no la haga, pero ayuda bastante y alivia bastante esa mochila que cargan las familias. Conversamos de este tema también con el gerente de Asuntos Corporativos de CADEM, Roberto Isixson, lo vamos a escuchar también. Aquella frase que dice que el dinero hace la felicidad, tiene evidentemente un resultado no deseado, digamos, que es que la felicidad en Chile, independientemente de que haya mejorado este año en comparación con los anteriores, que todavía esté por debajo sí del 2019, tiene un componente de desigualdad muy grande. Casi 7 de cada 10 chilenos que son de clase alta o media alta son felices o se declaran felices con su vida. En cambio, el 55% de aquellos que se definen como de clase baja tienen niveles bajos de felicidad. Otras caídas que presentó este estudio, Mati, tienen que ver también con la percepción de cómo va a estar la situación económica, pero a nivel personal. Esto todo medida autopercepciones. Y en agosto de 2019, por ejemplo, un 7% de las personas creía que su situación económica iba a empeorar. Ahora, esa cifra, ahora en mayo de 2022, es de un 27%. Si nos vamos a la vereda más optimista, tampoco las cosas mejoran mucho, porque quienes están optimistas respecto a su futuro pasaron de un 50% aproximadamente en agosto de 2019 a solo un 22% en mayo de este año. Es un escenario que por supuesto preocupa, sobre todo porque a la clase media baja y a la clase baja les está costando pagar alimentación y además están en extremo endeudados. Claro, y eso lleva al estrés, a las preocupaciones, a la agresividad, todo lo que vemos cotidianamente de personas que, y bueno, y el estado de salud mental que tenemos en Chile.
Bueno, malas noticias, pues, Belén. Malas noticias, soy portadora de malas noticias. No, pero sirve para explicar también muchísimas cosas, reacciones y el estado también en que está el mercado. Exactamente. Muchísimas gracias, Belén, que estés bien. Esperamos nuevos estudios.